Imagina, por un instante, que la vida que estás viviendo ahora mismo no es más que un reflejo de lo que tu mente decidió aceptar como verdadero. Imagina que cada circunstancia, cada encuentro, cada aparente casualidad, fue primero un pensamiento, una imagen, una convicción en lo más profundo de tu inconsciente. Esto, que para muchos suena como un misterio inalcanzable, fue revelado con una claridad sorprendente por Neville Goddard, un hombre que dedicó su vida a enseñar que la realidad no se descubre, se crea. Neville lo llamaba la ley de la asunción, y dentro de sus muchas enseñanzas había una práctica particular que él consideraba la más poderosa: usar el momento antes de dormir como un portal para doblar la realidad. Porque al cerrar los ojos, cuando la conciencia se relaja y la mente racional pierde fuerza, la puerta hacia el subconsciente se abre de par en par, y es allí donde ocurre la verdadera magia. Neville no fue un filósofo más ni un simple soñador. Nació en Barbados en 1905 y a lo largo de su vida se convirtió en uno de los exponentes más influyentes de la metafísica aplicada. Enseñaba en pequeños auditorios, en universidades y centros de estudio, pero lo que compartía trascendía cualquier institución. Mostraba cómo usar la imaginación como herramienta creativa. Para Neville, la imaginación crea la realidad. No era una metáfora poética, sino una ley tan real como la gravedad. Su afirmación era radical: todo lo que experimentas en el mundo externo, primero fue una semilla sembrada en tu mente interna. Y si aprendes a sembrar de manera consciente, puedes cosechar cualquier destino. Pero, ¿cómo se siembra esa semilla de manera correcta? Aquí es donde entra el poder del sueño. Neville enseñaba que el instante más poderoso del día ocurre en los minutos previos a dormir. Cuando tu cuerpo está relajado y tu mente racional comienza a apagarse, entras en un estado conocido como estado hipnagógico, un punto intermedio entre la vigilia y el sueño. En ese momento, la frontera entre lo consciente y lo inconsciente se diluye, y lo que piensas, lo que imaginas y lo que sientes penetra profundamente en tu subconsciente. ¿Y qué ocurre después? El subconsciente, que no distingue entre lo real y lo imaginado, toma esa semilla como un hecho, y al aceptarla, se convierte en la fuerza invisible que mueve las piezas de tu vida para manifestar esa realidad. Es por eso que Neville afirmaba: cambia la concepción que tienes de ti mismo y cambiarás automáticamente el mundo en el que vives. Cuando hablamos de doblar la realidad, no se trata de un truco de magia ni de alterar la materia de manera sobrenatural. Se trata de cambiar el ángulo desde el cual tu mente proyecta la vida. Así como un rayo de luz al atravesar un cristal se curva y se desvía, tu realidad también se curva en la dirección de lo que sostienes en tu imaginación. Neville decía que si antes de dormir te visualizas viviendo aquello que deseas y lo sientes con intensidad, al día siguiente despertarás en un mundo que comenzará a alinearse con esa visión. No porque la materia haya cambiado mágicamente, sino porque tu mente, al aceptar ese estado como verdadero, reorganiza las circunstancias externas para hacerlo real. La clave de esta ley está en una palabra: asumir. Asumir no es esperar, no es pedir, no es rogar. Asumir es aceptar internamente que ya eres, ya tienes, ya vives lo que deseas. Y la mente, al aceptarlo como un hecho, dobla la línea de tu destino hacia esa experiencia. Antes de dormir, Neville recomendaba un ejercicio sencillo, pero poderoso: revivir en tu mente la escena final. No pienses en cómo ocurrirá, ni en cuándo ocurrirá. Simplemente, imagina el resultado ya logrado. Si buscas amor, visualiza la calidez de una mano tomada. Si deseas prosperidad, siente la seguridad de un banco lleno. Si buscas salud, imagínate caminando con energía y vitalidad. El detalle crucial es sentir, porque no basta con ver imágenes en tu mente. Debes experimentar la emoción de que eso ya es tuyo. Imagina que deseas prosperidad. Esa noche, al cerrar los ojos, en lugar de repasar tus preocupaciones, te visualizas abriendo tu cuenta bancaria y viendo la cifra exacta que anhelas. No pienses en cómo llegó allí. No cuestiones si es posible. Simplemente observa la pantalla. Siente la alegría en tu pecho. Agradece profundamente. Hazlo hasta que el sueño te venza. Neville enseñaba que esa práctica es equivalente a plantar la semilla en el terreno fértil de tu subconsciente. Y como toda semilla,
Con el tiempo germinará y se manifestará. Lo más fascinante es que esta ley no requiere rituales complicados, templos sagrados ni iniciaciones secretas. Ocurre en lo más cotidiano, en el simple acto de ir a dormir. El lugar más común se convierte en el portal más extraordinario. Y lo que parece una acción ordinaria, cerrar los ojos, se transforma en el acto más creativo que un ser humano puede realizar. En este primer capítulo hemos abierto la puerta. Comprendemos que el sueño es el puente entre lo que imaginas y lo que vives, y que la ley de la asunción, aplicada en ese momento, te permite doblar la realidad en la dirección que elijas. Neville nos invita a dejar de ver la vida como algo que nos ocurre y comenzar a verla como algo que ocurre a través de nosotros, porque la verdadera creación no está afuera, sino dentro, y cada noche, antes de dormir, tienes la oportunidad de elegir qué semilla plantar en el terreno de tu futuro. La enseñanza de Neville es clara. Dime cómo duermes, y te diré qué vida tendrás. Si aprendes a usar el instante antes del sueño como un lienzo donde pintar tu realidad deseada, descubrirás que la vida comienza a obedecer lo que tu mente asume como verdadero. Cuando hablamos de doblar la realidad según las enseñanzas de Neville Goddard, no nos referimos a un acto místico incomprensible ni a un truco de magia oculto a los ojos de la ciencia, sino a un fenómeno que se sostiene en la relación íntima entre la mente consciente, el subconsciente y los estados de vigilia. Antes de dormir, cuando la mente racional comienza a ceder, se abre una puerta que conecta directamente con el subconsciente, y es ahí donde el verdadero trabajo creativo ocurre. La ciencia moderna reconoce que en ese estado intermedio, llamado hipnagógico, el cerebro cambia de frecuencia. De las ondas beta del pensamiento analítico pasamos a las ondas alfa y teta, donde la imaginación fluye sin resistencia y donde el subconsciente absorbe cada impresión como si fuera una orden. Neville lo entendía y lo enseñaba. Lo que asumas como verdadero en ese instante se convierte en el molde invisible que más tarde dará forma a tu mundo físico. El subconsciente no discute, no razona, no evalúa probabilidades, no conoce la diferencia entre lo real y lo imaginado, entre lo que existe afuera y lo que se reproduce adentro. Su única función es aceptar lo que la mente consciente le entrega y a partir de allí, organizar la vida para reflejarlo. Es por esto que tantas personas despiertan día tras día en la misma rutina, con las mismas limitaciones, con las mismas cadenas invisibles, porque antes de dormir siembran en su mente escenas de miedo, preocupación y carencia, y el subconsciente obediente replica esas semillas en la realidad externa. Neville lo decía con contundencia. Lo que imagines con sentimiento y lo sostengas en tu mente, eso se manifestará en tu vida. Doblar la realidad, entonces, no es otra cosa que introducir de manera consciente una nueva imagen en ese estado fértil. Si siempre antes de dormir revives tus problemas, tus deudas, tus enfermedades, tu mente asumirá que eso es lo que debe mantener como real. Pero si en lugar de eso introduces una escena diferente, cargada de emoción y certeza, el subconsciente la tomará como un hecho consumado. En ese punto, es como si la realidad misma se curvara a tu favor, como si un nuevo sendero se abriera en el tejido invisible del tiempo. La ciencia puede llamarlo neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reestructurarse. La metafísica lo llama creación consciente. En ambos casos, el principio es el mismo. Lo que repites con sentimiento modifica tu estructura interna y cambia el campo en el que te mueves. Piénsalo así. Tu mente consciente es como el jardinero que decide qué semillas plantar, mientras que tu subconsciente es la tierra que nunca cuestiona. Siembra espinas y cosecharás espinas. Siembra rosas y florecerán rosas. El problema es que la mayoría de las personas dejan que el azar o las emociones negativas sean el jardinero. Por eso Neville insistía en que justo antes de dormir, cuando la mente racional ya no tiene fuerza para interponerse, es el momento sagrado para plantar de manera deliberada. Ese instante es el verdadero templo, el lugar donde se da la comunión entre tu yo humano y tu yo creador. Y aquí hay un punto crucial. No basta con visualizar, es necesario sentir. Puedes imaginar 1.000.000 de escenas sin emoción y no ocurrirá nada. Pero basta con una escena sentida profundamente.
vivida en carne propia desde la imaginación, para que el subconsciente la acepte como un hecho. Si al cerrar los ojos ves la escena de tu éxito, de tu amor, de tu libertad, y la experimentas como si ya estuviera sucediendo, entonces tu subconsciente lo grabará como real. Al día siguiente no despertarás en un mundo completamente diferente de la noche a la mañana, pero habrás alterado el cauce de tu vida. Habrás desviado el río hacia una nueva dirección. La ciencia actual, a su manera, ha confirmado esto. Experimentos sobre el cerebro muestran que cuando una persona imagina una acción con intensidad, las mismas áreas neurológicas que se activan al realizarla en la realidad, también se encienden durante la visualización. Para el cerebro, y por lo tanto para el subconsciente, no existe diferencia entre imaginar y hacer. Por eso los atletas de élite practican mentalmente antes de competir, porque saben que su cuerpo responde a esas imágenes como si fueran reales. Neville, décadas antes de que estos estudios existieran, ya enseñaba lo mismo. Asume el sentimiento del deseo cumplido y persiste en esa asunción, porque esa es la única realidad. El estado previo al sueño es tan poderoso porque allí la mente consciente se rinde. Durante el día, puedes decirte 1000 veces que eres abundante, pero si en tu interior aún sostienes la idea de carencia, tu consciente bloqueará el proceso. Sin embargo, cuando estás en la frontera entre la vigilia y el sueño, las barreras caen, y la imagen penetra hasta lo más profundo sin resistencia. Es como si tuvieras acceso directo al programador que corre el software de tu vida. Lo que digas, lo que sientas, lo que imagines en ese momento, se convierte en el código que ejecutará tu experiencia. Por eso cuando Neville hablaba de doblar la realidad, se refería a esto, a usar el momento más simple y cotidiano, ese en que apoyas la cabeza en la almohada, como el acto más trascendental. No necesitas rituales, velas, ni palabras secretas. Solo necesitas cerrar los ojos, elegir la escena final de tu deseo cumplido y repetirla en tu mente con la emoción de que ya es un hecho. Esa es la ley, y esa ley es infalible. Al comprender esta dinámica entre la mente consciente, el subconsciente y el estado previo al sueño, empezamos a ver la realidad de manera diferente. Lo que ayer parecía fijo e inamovible, hoy aparece como flexible y maleable. No estás atrapado en una línea recta de destino, sino que tienes en tus manos el poder de desviar, de elegir, de redibujar tu experiencia. Doblar la realidad no es romperla, es recordarte que siempre fue flexible, que siempre fue un reflejo de tu mundo interno. Y así, lo que parecía imposible comienza a tornarse inevitable. Lo que ayer era solo un deseo se convierte en una certeza incubada en la mente profunda. El secreto de Neville Goddard, cuando se comprende con claridad, no es un simple consejo motivacional, sino la llave que revela el mecanismo oculto de la existencia. Tu vida no cambia cuando luchas afuera, cambia cuando plantas una nueva semilla adentro, y esa semilla se planta mejor en el instante en que el sueño te envuelve. Si hasta ahora hemos comprendido que el instante previo al sueño es la puerta más poderosa para doblar la realidad, el siguiente paso es conocer cómo aplicar esta ley en la práctica. Neville Goddard insistía en que no se trataba de una filosofía abstracta ni de una teoría que debía quedarse en la mente, sino de un arte vivencial que debía practicarse todas las noches hasta convertirse en un hábito natural. Usar la ley es simple, pero no por ello superficial. Se trata de un trabajo interior que requiere atención, intención y la disposición a vivir en la certeza de lo invisible. La preparación comienza incluso antes de acostarte. Neville recomendaba crear un ambiente que favoreciera la calma y la concentración. Un cuerpo relajado es el vehículo perfecto para guiar la mente hacia la imagen deseada. Así, acostarte sin distracciones, sin ruido externo, con luces suaves, ayuda a que el inconsciente acepte mejor lo que estás a punto de sembrar. Respirar profundamente, sintiendo cómo cada inhalación relaja tus músculos, va soltando las tensiones del día y dejando tu atención disponible para el acto creativo. El primer paso práctico consiste en definir claramente qué deseas experimentar. No basta con ideas vagas o aspiraciones difusas. El subconsciente responde mejor a escenas concretas, claras y cargadas de emoción. Si deseas prosperidad, no te limites a pensar «quiero dinero», sino imagina una situación específica,
donde esa prosperidad ya está presente. Contar billetes, revisar una cuenta bancaria con la cifra soñada, recibir un pago importante. Si lo que buscas es amor, imagina un abrazo cálido, una cena compartida, la risa de la persona que deseas a tu lado. Si tu anhelo es salud, visualízate corriendo con energía, levantándote de la cama lleno de vitalidad, caminando sin dolor. La escena debe ser sencilla, corta y concreta, porque así la mente puede repetirla con facilidad mientras el sueño te va envolviendo. Una vez elegida la escena, el segundo paso es recrearla en tu imaginación con la mayor riqueza posible de detalles sensoriales. Observa los colores, los sonidos, las texturas, incluso los aromas. Pero lo más importante no es lo que ves, sino lo que sientes. La clave absoluta está en experimentar la emoción del deseo cumplido. No pienses en lo que quieres, sino vive el resultado como si ya fuera tuyo. Neville decía, no veas el deseo en tu imaginación, vívelo. Asume el sentimiento de que ya se ha realizado. Si en tu mente cuentas billetes, siente el peso del papel entre tus dedos, escucha el sonido al pasar cada uno, agradece en tu interior la abundancia que fluye. Si imaginas el amor, siente la calidez del contacto, la paz de estar acompañado, la alegría de la complicidad. Si lo que deseas es salud, saborea la ligereza de un cuerpo libre, la respiración profunda, la fuerza en tus pasos. El tercer paso es persistir en esa sensación hasta que el sueño te venza. La magia no ocurre en los primeros segundos, sino en la repetición suave, constante, hasta que tu mente se apaga y te duermes dentro de esa experiencia. Aquí está el secreto. Lo que piensas justo en el momento de dormir es lo que penetra más hondo en tu subconsciente, porque en ese instante, las defensas de la mente consciente se disuelven por completo. Así, la última escena que recreas se convierte en la primera semilla que el inconsciente cultiva durante la noche. Es posible que al principio tu mente divague, que los pensamientos cotidianos se entrometan, que cueste mantener la escena. No importa. Lo importante es regresar suavemente, sin tensión, al acto creativo. Con práctica, la imagen se vuelve más vívida, más natural, hasta que llega un punto en que sientes que no estás imaginando, sino recordando algo que ya sucedió. Ese es el punto exacto en que la ley comienza a actuar. Doblar la realidad no significa forzar nada ni esperar milagros instantáneos. Significa instalar dentro de ti una nueva convicción que el subconsciente tomará como verdadera y que tarde o temprano se manifestará afuera. Los resultados, decía Neville, no deben preocuparte. No pienses en cómo sucederá ni en cuánto tardará. La duda rompe la magia porque siembra una semilla contraria. Tu única tarea es vivir la experiencia en el interior, noche tras noche, con la certeza de que ya es tuya. El cómo, el cuándo y el dónde no te competen. El subconsciente organizará las circunstancias, abrirá caminos, moverá personas y sincronizará eventos para dar forma a lo que sembraste. Tu única labor es permanecer fiel a la escena asumida. Existen variaciones en esta práctica. Algunas personas encuentran útil escribir antes de dormir una frase en tiempo presente, como si ya estuviera cumplida, y luego visualizarla. Otros prefieren hablar en voz baja, susurrar afirmaciones mientras el sueño llega. Pero Neville insistía siempre en que lo más poderoso no eran las palabras, sino el sentimiento. Puedes repetir 1000 veces una afirmación sin emoción y nada ocurrirá. Pero si logras sentir, aunque sea una sola vez, que ya estás viviendo esa realidad, esa chispa, basta para encender el proceso creativo. Aplicar la técnica puede ser tan sencillo como elegir una sola escena y mantenerla por semanas, hasta que veas resultados. No es necesario cambiar cada noche de deseo, ni abarcar demasiado. Un solo objetivo, asumido con fe, es más poderoso que muchos deseos dispersos. Y a medida que vayas comprobando cómo la vida se dobla ante tu imaginación, tu confianza crecerá y sabrás que no hay límites, que absolutamente todo puede transformarse desde dentro. La práctica no se limita a grandes metas. Puedes usarla para lo más cotidiano. Encontrar una oportunidad, resolver un problema, sanar una relación, mejorar una habilidad. La ley no distingue entre lo grande y lo pequeño. Responde siempre a la imagen y al sentimiento que asumas como verdadero. Por eso Neville decía que la imaginación es el taller de Dios, el lugar donde se forja todo lo que después llamamos realidad.
En la medida en que aplicas cada noche este método, algo comienza a cambiar en tu interior. Al despertar, notarás una sensación diferente, como si la escena soñada siguiera viva en ti, y pronto comenzarás a ver pequeñas coincidencias, señales, encuentros inesperados, giros en tu vida que parecen casualidades, pero que en realidad son el eco de tu creación interna. Cada uno de esos signos es una confirmación de que la ley está actuando, de que la semilla está brotando y tu realidad se está doblando en la dirección que elegiste. Así es como Neville enseñaba a aplicar la ley en la práctica, con la sencillez de cerrar los ojos, imaginar el final deseado, sentirlo como real y dormirse dentro de esa sensación. Eso es todo. Y sin embargo, ese todo es suficiente para cambiarlo todo, porque el mundo externo no es más que el espejo de lo que has asumido en tu interior. Doblar la realidad antes de dormir es recordarte que el poder siempre estuvo en ti, que nunca dependiste de nada externo, que tu vida es un lienzo y tú eres el pintor. Y cada noche, antes de caer en el sueño, tienes el pincel en tus manos para dibujar la realidad que deseas vivir. Cuando despiertas, el mundo que ves frente a tus ojos no es otra cosa que el eco de lo que sembraste en tu mente la noche anterior. Lo que parecía invisible mientras soñabas, ahora se convierte en materia, en circunstancias, en encuentros y caminos que se abren. Sin embargo, aquí está la parte más delicada. Mantener esa nueva realidad requiere disciplina interior, porque de nada sirve sembrar con fe en la noche si durante el día arrancas la semilla con dudas, miedos y pensamientos contrarios. La vida responde a la coherencia, y es esa coherencia entre lo que imaginas en silencio y lo que sostienes despierto lo que termina moldeando tu destino. Al despertar, muchos caen en la trampa de revisar inmediatamente el teléfono, preocuparse por lo que falta, volver a repetir las mismas quejas, y con ello comienzan a borrar la siembra de la noche anterior. Pero cuando comprendes la ley, empiezas a usar incluso los primeros minutos del día como un acto sagrado. En lugar de correr hacia el ruido externo, respiras, agradeces, revives por un instante la escena que sembraste al dormir y confirmas internamente que esa es tu realidad. Este pequeño gesto refuerza la semilla, la riega, le da fuerza para crecer. La clave está en vivir durante el día como si la semilla ya hubiera brotado. No se trata de fingir, sino de habitar una frecuencia emocional. Si sembraste abundancia, actúa con la seguridad de quien ya es abundante. Si sembraste amor, muévete con la serenidad de quien ya es amado. Si sembraste salud, respira y camina como quien ya se ha sanado. La vida no responde a lo que dices querer, sino a lo que asumes como verdadero en tu interior. Por eso Neville decía que el único trabajo es mantener la fe en lo invisible, porque lo invisible es lo real. Claro que habrá pruebas. Siempre que una semilla brota, aparecen obstáculos, malezas, condiciones que parecen contradecir lo sembrado. Son espejismos de la mente antigua, reflejos del yo que se resiste a morir. En esos momentos es cuando más debes recordar que la realidad ya está doblada, que el resultado ya fue plantado en el subconsciente y que lo único que necesitas es permanecer en la certeza. El error común es abandonar justo en ese punto, cuando todo comienza a moverse. Pero quien persiste descubre que incluso las pruebas se convierten en confirmación, porque muestran que la energía está en movimiento. La repetición es el secreto que asegura el cambio. No basta con una noche, no basta con una visualización aislada. La mente inconsciente está llena de viejas semillas que han crecido por años y a veces requieren más de una siembra para ser reemplazadas. Cada noche, cada práctica, cada acto de asumir es como un golpe más sobre la piedra que parece inamovible, hasta que de pronto la roca se quiebra y el río de una nueva vida comienza a fluir. Perseverar en la práctica es como entrenar un músculo. Al principio parece difícil, pero poco a poco se vuelve natural, automático, inevitable. Y entonces ocurre lo que muchos llaman milagros. Coincidencias imposibles, llamadas inesperadas, giros repentinos. No son milagros, son respuestas naturales a la ley que siempre estuvo operando. Lo extraordinario no es que funcione, sino que ahora lo uses a tu favor. Lo que ayer parecía azar, hoy reconoces como causa y efecto. Lo que antes atribuías a la suerte,
Ahora entiendes que siempre fue la consecuencia de lo que asumiste. Y en ese momento, despiertas a la certeza de que nunca fuiste una víctima de la realidad, sino su creador. Quien vive esta ley con devoción descubre que no existe diferencia entre lo pequeño y lo grande, entre lo posible y lo imposible. El subconsciente no tiene medida, no distingue grados de dificultad. Lo único que pregunta en silencio es, ¿qué debo crear hoy? Y tu respuesta no son palabras, es la emoción que sostienes, la imagen que repites, la certeza con la que duermes y despiertas. El mundo no hace más que seguir tus órdenes, aunque muchas veces sean órdenes dadas de manera inconsciente. Por eso, el llamado final es a elegir con conciencia, elegir cada noche qué sembrar y cada día qué sostener. Elegir no desde la carencia, sino desde la plenitud de quien sabe que el universo entero está dentro. Elegir no desde la duda, sino desde la certeza de que lo invisible es más real que lo visible. Elegir porque sabes que la vida se dobla en la dirección de tu imaginación y que nada externo puede resistirse a la ley. Así se ancla la nueva realidad, durmiendo con la visión, despertando con la fe, caminando con la seguridad de que ya es un hecho. La repetición se convierte en hábito, el hábito en convicción y la convicción en destino. Y al mirar atrás, descubrirás que todo lo que ahora vives fue alguna vez una simple escena recreada en tu mente antes de dormir. El viaje no termina ahí. Lo que Neville reveló es solo una puerta de entrada a un misterio mayor, la mente humana como el verdadero templo de la creación. Al comprender que cada pensamiento es una semilla y cada emoción un agua que la riega, empiezas a tratar tu vida como un campo sagrado. Y cada noche, cuando cierras los ojos, sabes que no te entregas solo al descanso, sino al acto más divino, doblar la realidad en la dirección de tu sueño. Al final, la lección de Neville Goddard se resume en una certeza simple pero transformadora. Vive como si ya fueras lo que deseas ser, y lo serás. Dormir con esta convicción no es un acto banal, es la llave que abre las puertas del universo. Y cuando despiertes cada mañana, hazlo con la confianza de quien sabe que el mundo entero se está organizando para reflejar tu nueva visión. Esa es la ley. Así es como la realidad se dobla. Y así es como, noche tras noche, eliges el mundo en el que quieres despertar. Si esto resonó contigo, es porque tu energía ya está lista para el siguiente nivel. Suscríbete a nuestro canal, activa la campana y acompáñame en este camino de sabiduría ancestral y transformación energética. Aquí, cada palabra es un portal y cada video, una llave. Nos vemos en el próximo viaje.